Lo tengo en línea a un amigo de la mesa, Alfredo Blanco, que es economista y que acaba de presentar su libro, Las ideas de los grandes economistas, y quería hablar con él por estas dos cosas. Primero, que nos cuente su libro y segundo, cómo está viendo el país. Hola Alfredo, un abrazo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? Muchas gracias por la convocatoria. No, Bueno, no, un gusto con- charlar contigo. Háblanos primero un eh, poco del libro. bueno, el libro en realidad es el que diría que es la consecuencia inevitable de muchos años dictando la materia Historia del Pensamiento Económico en la Facultad de Ciencias Económicas, y es por eso que el material sobre el cual está elaborado son, bueno, las notas de décadas, digamos, de clases y de seminarios que hemos realizado en la cátedra, con la colaboración de muchos exalumnos, adscriptos, de la profesora asistente de la cátedra, y que básicamente, bueno, tiene la estructura que tienen los libros de historia del pensamiento, es decir, tiene algunas consideraciones epistemológicas y de la metodología de estudio en la economía en el primer capítulo, y después se va recorriendo a lo largo de la historia cómo fueron surgiendo las primeras ideas que tenían que ver con la economía. En realidad la economía es, digamos, uno debería ubicar su nacimiento como disciplina independiente hacia fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y en realidad es una disciplina que se desarrolla con el capitalismo. Pero sus bases, digamos, los primeros indicios de ella, bueno, se hunden en el pretérito más remoto. Por eso en el libro los primeros capítulos tratan de las ideas económicas en la antigüedad, hay alguna referencia a las ideas económicas en China, en India. Es más, muchos siglos antes de Cristo, no quiero hacer demasiado aburrido el comentario, pero la primera expresión escrita que hay donde hay cuestiones de economía es el Código de Hammurabi, y después, bueno, se recorre el pensamiento en Roma, el pensamiento en Grecia previamente, ¿no es cierto? La filosofía griega es esencial para la formación de todo el conocimiento. Bueno, y entonces se va desarrollando capítulo por capítulo las principales ideas, se analizan las ideas de los primeros padres de la Iglesia, el debate medieval sobre el justo precio, la tasa de interés, etcétera, los cuestionamientos de los primeros padres de la Iglesia, inclusive a la propiedad privada, y cómo eso fue evolucionando. Llegará con Tomás de Aquino, así como en la tradición, digamos, judía, llega con Maimónides, incluso un siglo antes, pero llega con Tomás, digo, llega una especie de compatibilización de las ideas de la Iglesia con la nueva realidad, ¿no? Es decir, se van creando nuevas instituciones. Bueno, y finalmente, por allí, por mediados del siglo XVIII, empieza a haber los primeros estudios de economía más sistemáticos. Uno de ellos muy famoso es de 1758, es de François Quesnay, que creó una escuela que se llama los Fisiócratas y que publicó en el 1758 el Tableau Economique, y que influyó mucho sobre, eso está puesto en otro capítulo, influyó mucho sobre los hombres de Mayo, sobre los hombres de la Revolución de Mayo de 1810 en el Río de la Plata. Belgrano, a quien muchas veces lo vemos más como un prócer creador de la bandera que como un intelectual que fue el primer economista, por eso se lo considera el primer economista Belgrano. Belgrano tradujo obras de los fisiócratas y de Quesnay en particular. Entonces allí se ven cuáles eran esas ideas. La influencia del liberalismo en el Río de la Plata fue muy fuerte. Los hombres de Mayo, digamos, a pesar de que estaban en una realidad que podríamos decir era precapitalista, porque Belgrano vuelve a la Argentina en 1794 a hacerse cargo del consulado, que era una de las instituciones de la Reforma Borbona. Pero bueno, pero está Vieites, pero obviamente está Mariano Moreno. Y entonces, bueno, así como se hace con ellos, vamos siguiendo, digamos, el hilo. Yo suelo decir, la historia del pensamiento económica es una invitación a viajar en el tiempo y en el espacio, en ir hacia atrás en el tiempo y comenzar ese viaje y ir en distintas geografías, ¿no es cierto? El nacimiento de la escuela clásica inglesa es el nacimiento virtualmente de la economía y corresponde a Adam Smith,
que ya era famoso en 1776 cuando publicó su investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, ya era famoso porque había publicado en el 59 su teoría de los sentimientos morales, pero allí se establece una escuela, allí la economía, digamos, adquiere una independencia metodológica como disciplina, digamos, ¿no? Por supuesto hubo antecedentes, Quesnay que lo mencioné, Sir William Petty, en fin, otros, pero el liberalismo viene a romper con las restricciones que había impuesto para otro momento histórico las ideas del mercantilismo. ¿No? La idea del mercantilismo de mucha intervención estatal, modelo típico de eso fue el ministro Colbert en Francia, y contra eso reaccionan porque era como que eso frenaba el crecimiento de este capitalismo pujante que iba revolución industrial mediante desarrollarse. Bueno, y después de Smith vino David Ricardo, Malthus, John Stuart Mill, en fin. Y después de un cierto tiempo hubo otra revolución, digamos la de los teóricos de la utilidad marginal, entre ellos Alfred Marshall, pero Jevons, Menger de la escuela austríaca o Walras de la escuela de Lausanne. Y después, ya entrando, eso es 1870, 1890, y ya en el nuevo siglo el mundo, el capitalismo empezó a tener algunas situaciones que en principio no se creía que fueran a ser tan graves, crisis. Y bueno, la crisis más grande obviamente fue la crisis del 30, que dio lugar a una reacción quizás del discípulo más destacado de Marshall. Sin embargo, la reacción fue contra la idea de la no intervención y eso fue lo que hizo John Maynard Keynes cuando publicó en 1936 su teoría general, ¿no? Bueno, y así llegamos, no lo quiero hacer muy largo, pero llegamos prácticamente hasta la actualidad, algunos de los debates más relevantes de la actualidad. Esa es la trayectoria, digamos, que fija el libro y que tiene como sentido comprender que las ideas presentes tienen necesariamente, aunque hay procesos de ruptura, de que un paradigma teórico es sustituido por otro, pero también tienen continuidad, ¿no? Como dijo Keynes, dijo hasta el más práctico de los hombres es esclavo de algún teórico muerto. Y eso uno lo verifica cuando uno estudia historia, porque a veces uno escucha, y vamos al presente, digamos, uno escucha a alguien que hace una afirmación como que fuera novedosa, y en realidad a lo mejor es una afirmación que ha sido hace mucho, que después perdió vigencia y que se recupera. A los alumnos suelo decirles en economía, las ideas no se mueren nunca, en realidad se duermen y después de un cierto tiempo algún otro autor viene y las despierta con algunas modificaciones, ¿no? Eso es una de las lecciones de la historia. La otra lección de la historia es que los economistas deben involucrarse con los problemas de su tiempo. Citando de nuevo a Keynes, dice Keynes, en realidad es una tarea muy estéril, una tarea muy inútil, se asignan o se reservan los economistas para sí, si lo único que pueden decir es que cuando la tempestad pase, el océano volverá a estar tranquilo. Lo que quiere decir que en las tempestades deben involucrarse porque hay una responsabilidad social, digamos, de los economistas, ¿no? Pero bueno, es Muy bien. básicamente Cerraste con una muy buena frase, que hay una responsabilidad social de los economistas. Ojalá fuera así también de los políticos, pero bueno, es así, las cosas son así y no van a cambiar, me parece a mí. Pero buen desarrollo para aquel que quiera tener una historia de la introducción a la economía, me parece que tu libro anda perfecto para eso. Pero estamos en un momento especial de la economía argentina. Algunos hablan de crisis, otros de momento final, otros de hecatombe. Dame tu opinión al respecto. bueno, alguna vez hemos hablado, hemos hecho comentarios donde yo insisto mucho en que, bueno, yo no soy de los que anuncian los viernes que el lunes es el apocalipsis. Porque eso lo vemos sobre todo en muchos medios en Buenos Aires. Y el lunes vuelven a anunciar un apocalipsis para el viernes siguiente y así sucesivamente. Y eso en realidad hace mal, primero porque le hace mal a la gente, pero que se sienta mal la gente, pero además porque es muy impreciso. Es decir, la economía es una disciplina muy compleja y uno no puede con dos datos. Yo suelo decir, hay algunos colegas que con dos perlas hacen un collar. En realidad es bien complejo. Entonces digo, cuando a mí me dicen, ¿cómo estamos en la economía? Digo, estamos en una situación muy difícil,
el gobierno, creo yo que además ha tomado en las últimas semanas decisiones que están más, digamos, animadas por tratar de salir de este shock que le causó el resultado de las elecciones primarias y porque tiene un diagnóstico de que le fue mal, creen ellos, al menos eso dijo la ex presidenta, por la economía, ¿no? Yo personalmente creo que eso es subestimar mucho el comportamiento electoral y que la economía explica algo de eso, pero hay otro montón de factores que son los que hacen que la gente se decida. Sin embargo, el gobierno cree que si logra modificar la situación económica, entonces le va a ir mejor en las elecciones. Mi impresión se resume en dos preguntas. La primera pregunta, las decisiones que tome el gobierno, muchas impensadamente de las consecuencias a más largo plazo, pero todas las decisiones, decir, bueno, vamos a dar jubilación anticipada, vamos a aumentar este subsidio, vamos a hacer esto, todas esas decisiones, la primera pregunta es si le va a llegar a quien quieren ellos que llegue en el tiempo que resta hacia el desafío del 14 de noviembre. A muchos no le va a llegar. Ahora, al que le llegue además, y ahí viene la segunda pregunta, ¿va a afectar el comportamiento? Mi impresión personal es que en algunos sí y otros no, pero que es muy difícil que se vaya a revertir en la conducta electoral, al menos de la mayoría de las personas. Puede ser que los que no fueron a votar y van puedan alterar algo el resultado, pero en todo caso, lo que tiene que ver con tu pregunta, Rubén, de decir, bueno, pero ¿cómo vemos la economía? Bueno, el 15 la vamos a ver peor que hoy. ¿Por qué la vamos a ver peor que hoy? Porque en realidad, en primer lugar, porque toda esta especie de novela que se hizo, que saco este ministro, que pongo que toda esta cosa que se hizo, lo único que hace es aumentar los niveles de desconfianza respecto de la alianza de gobierno. Ayer ha salido un editorial, no es una nota de un periodista, es del board editorial de Financial Times, que dice que Argentina va a repetir la historia, ¿no? Yo cuando leí el artículo me acordaba de aquella frase que dice que la historia se repite dos veces, la primera vez como tragedia y la segunda como farsa. Y entonces, digo, y en ese artículo, digo, uno puede decir, bueno, ese es un medio que en realidad representa mucho los intereses de la gente que está en el mundo financiero, es probable que sí. Ahora, de todos modos, dice, mira, en realidad tendrían que hacer cosas distintas porque ya todos sabemos que Argentina es un incumplidor serial, diría yo, de sus deudas. Y entonces me parece a mí que el programa que inicialmente pensó Guzmán, que se cambió después por la pandemia, pero que después este año se dijo, bueno, este programa es para llegar a las elecciones, Guzmán se ha cansado de decir hay que tranquilizar la economía, yo por eso su programa le llamaba programa Lexotanil, porque era un calmante para ver si llegaba bien a las elecciones. Ahora, de estos calmantes tenemos varios en la historia argentina, ¿eh? Y el problema es cómo se resuelve después la salida de eso, es decir, lo que yo llamo el síndrome del día después. El día después tenemos el tipo de cambio pisado, tenemos las tarifas atrasadas, tenemos precios congelados, tenemos, bueno, lo que sabemos todo que tenemos. Y todos sabemos que eso en algún momento, no el lunes probablemente, pero en algún momento, después del 14, se tiene que ajustar. Eso se ajusta ordenadamente, haciendo un esfuerzo que para el cual hace falta, digamos, un soporte político que sostenga un programa de estabilización, o si no, se hace anárquicamente, que tiene consecuencias mucho peores. Y yo digo, lo lamentable es que esas resoluciones traumáticas en realidad perjudican a los que menos tienen. A pesar de que este gobierno cree que su población objetivo, digamos, es decir, se cansan de decir que trabajan por la gente que menos tiene, pero el riesgo que están asumiendo ahora es que van a castigarla duramente, creo yo. Y me parece que no va a haber cambios. Por supuesto, el resultado electoral es incierto, pero me da la impresión que después de eso vamos a tener un par de años muy complicados. Es cierto. Ahí me avisa Pancho Luján que no se nos recontra acabó el tiempo. Así que te agradezco mucho, te mando un gran abrazo y hasta el próximo encuentro, Alfredo. Bueno, un abrazo, Rubén. Muchas gracias por convocarme. Un gusto conversar contigo.